Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de terapias invasivas para hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas, ECMO, asistencia ventricular, trasplante pulmonar y cardiopulmonar. Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Cardiología, de la cual soy parte, y a FAC por la invitación, a los directores del curso, al doctor Morós, a la doctora Nicolosi por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar ya con la disertación. Sabemos que las terapias de alta complejidad en las cardiopatías congénitas en el adulto se han convertido en una necesidad terapéutica, básicamente porque la cirugía cardíaca pediátrica ha permitido que más adultos lleguen con una curva de sobrevida mejor a través de los años. Hay procedimientos paliativos que los hacen sobrevivir a la niñez y a la adolescencia, pero sin embargo los pacientes suelen llegar con afectaciones progresivas de su función cardiopulmonar a la adultez, y eso hace que nosotros tengamos que pensar en la necesidad de una terapéutica más compleja en este grupo de pacientes. Sabemos que con el paso de los años, de acuerdo a las diferentes literaturas, aproximadamente entre un 10 a un 20% de los pacientes con cardiopatías congénitas van a ser candidatos a algún tipo de trasplante. Como todos sabemos, un trasplante, cualquiera de sus formas intratorácicas, son procedimientos complejos que requieren de múltiples recursos sanitarios. En este grupo, como les decía, de pacientes, encontramos a su vez tres subgrupos para definirlos de alguna manera, que son los pacientes con los defectos ya no corregidos, los pacientes que en la edad pediátrica, ya sea por diagnóstico tardío o por un excesivo riesgo quirúrgico, no han sido corregidos sus defectos. En el caso de los pacientes que han recibido una cirugía correctora previa, pero con el paso del tiempo el paciente ha presentado deterioro de la función ventricular. Estos pacientes también son los que finalmente van a llegar a nuestras unidades, o los pacientes que han recibido una cirugía paliativa previa y su evolución ha sido desfavorable. ¿Qué tipo de trasplantes le podemos ofrecer a los pacientes con cardiopatías congénitas? Bueno, en este caso vamos a hablar de hipertensión pulmonar per se, pero no puedo dejar de nombrar que si no hay una afectación pulmonar fija, ya sea de la vasculatura o del parénquima pulmonar, uno puede pensar en la opción del trasplante cardíaco para este grupo de pacientes. Ya si la función cardíaca es aceptable, pero requiere algún tipo de reparación, ya sea vía quirúrgica o vía hemodinamia, los pacientes pueden llegar a requerir un procedimiento combinado de trasplante pulmonar y reparación cardíaca. Ya si hay afectación pulmonar irreversible con resistencias vasculares elevadas, hablamos por encima de 5 o 6 unidades Wood, con una afectación cardíaca severa, en ese caso tenemos que pensar en la opción del trasplante cardiopulmonar para nuestros pacientes. Las indicaciones básicamente están dadas por el fallo del órgano, habiendo agotado todas las demás posibilidades terapéuticas. En este caso sucede lo mismo que en cualquier órgano sólido. Uno piensa en la opción del trasplante cuando realmente se han agotado todas las posibilidades terapéuticas. Sabemos que con el paso de los años ha habido mucho avance en el tratamiento de los pacientes con hipertensión pulmonar, con el avenimiento y las mejoras en los tratamientos con prostanoides, en los tratamientos vía oral y parenteral e inhalados. Entonces, bueno, se han podido estirar los tiempos, eso ha sido muy bueno para los pacientes, pero no dejan de, en algún momento de su evolución, que la posibilidad esté de requerir lamentablemente un tratamiento de mayor complejidad ha recibido hasta el momento, como puede ser el uso de prostanoide subcutáneo o por vía endovenosa. Sabemos que la indicación también está dada por los pacientes que obviamente uno saque un score y ese paciente tenga un mal pronóstico a corto plazo.
Los pacientes con síndrome de Eisenmenger, si bien son pacientes para evaluar, se ha visto que son los pacientes que mayor supervivencia tienen en la lista de espera. Eso es algo muy bueno, pero también sabemos que en algún momento nuestros pacientes lamentablemente van a llegar a deteriorar y pueden, no todos, requerir la intervención y la necesidad de asistencia y o trasplante cardíaco, pulmonar o combinado. ¿Cuál es el momento? Esa es la cuestión. Hay algo de evidencia, no toda la que quisiéramos los trasplantólogos, pero básicamente el momento es el deterioro de la calidad de vida, la necesidad de más internaciones, la necesidad de más medicación. Cuando nosotros tenemos que ascender el tratamiento, vemos que nuestro paciente no lo podemos llevar del semáforo amarillo al semáforo verde, seguimos avanzando hacia el rojo. Cuando nosotros evaluamos el riesgo del paciente que padece hipertensión pulmonar y vemos que la clase funcional aumenta, el BNP está en aumento, la caminata se deteriora, vemos que la función ventricular derecha, que la función ventricular izquierda, que su presión pulmonar, que sus resistencias continúan elevándose, bueno, hay que pensar que ese es el momento, no retrasar. Es preferible llevar a un paciente a una evaluación, hasta diríamos de alguna manera precoz si se quiere, y en todo caso definir el momento con el médico, el neumonólogo, el cardiólogo de cabecera, y no dejar un paciente que se le pase la oportunidad y que ya supere el riesgo, la expectativa de vida que le puede dar y la oportunidad de realizar un trasplante en estos pacientes, ¿no? Entonces, la valoración pretrasplante está basada en la anatomía cardíaca. Uno tiene que evaluar el situs, la morfología básicamente de la anatomía, referir y evaluar si el paciente tuvo cirugías previas, cuál es la distorsión anatómica, la posibilidad de adherencias, charlarlo muy bien con el equipo quirúrgico, evaluar adecuadamente desde el punto de vista más clínico en este grupo de pacientes la función cardíaca, biventricular, sí, bueno, en el caso de que no sea ventrículo único, pero evaluar muy bien sobre todo las resistencias vasculares pulmonares y definir las resistencias y el gradiente transpulmonar y definir si esto es fijo, o sea, si no responde al tratamiento con vasodilatadores y o algún tipo de asistencia que ahora vamos a hablar, en ese grupo de pacientes uno tiene que plantearse la posibilidad del trasplante cardiopulmonar si el cardíaco solo o el pulmonar solo no son una opción. Y obviamente hay que tratar de ver las indicaciones y contraindicaciones en función del estado general del paciente y tratar de ver si el paciente no tiene disfunción de otros órganos y si no hay que sumarle a todo ese riesgo algún otro componente como disfunción hepática, disfunción renal, y va de suyo que los pacientes que tienen una infección activa, en ese momento uno no puede plantear un trasplante, pues es una contraindicación absoluta, la infección activa se tratar obviamente. Cuando hablamos de las consideraciones previas de los procedimientos pretrasplante para algunos pacientes en particular, hay que evaluar la posibilidad de embolización de las colaterales, ya sea con angioplastia o stenting de las pulmonares distorsionadas, y también evaluar muy bien el crossmatch de los pacientes en el caso de los pacientes que puedan tener altos niveles de anticuerpos. En cuanto a las contraindicaciones para el trasplante pulmonar puro, es evaluar muy bien la función ventricular. Si bien sabemos que, y nos ha enseñado, sobre todo no tanto en cardiopatías congénitas, sino en la hipertensión pulmonar primaria, pura, que los pacientes que se trasplantan de pulmón, el ventrículo derecho es muy noble y recupera, pero cuando la función es muy elevada, cuando la resistencia es muy elevada, cuando la función ventricular está deteriorada seriamente en su lado izquierdo, cuando hay disfunción ventricular izquierda concomitantemente, bueno, en ese caso hay que evaluar un procedimiento combinado porque vemos que hay contraindicación para el trasplante pulmonar.
Cuando hablamos de trasplante pulmonar y cardiopulmonar y su contraindicación, básicamente la presencia de masivas colaterales pleuropulmonares es una contraindicación tanto para el trasplante pulmonar como para el cardiopulmonar. Lamentablemente a ese paciente no le vamos a poder dar la opción del trasplante para su tratamiento de late stage. Cuando hablamos de la técnica quirúrgica en sí, bueno, sabemos que los pacientes con mayor adherencia, esto es parte de evaluar un poco todos los riesgos de los pacientes, como hablábamos recién, las colaterales. Bueno, la masividad de las colaterales es una contraindicación absoluta. Ahora, los pacientes que tienen colaterales, ya ahí vamos sumando y bueno, y tratar de ver un poco el riesgo de hemorragias, adherencias, ver la posibilidad de complicaciones con hemorragia con disección del mediastino posterior. Son complicaciones probables de la técnica compleja de esta cirugía, la anatomía inusual y la distorsión que le generan las cirugías previas. Entonces eso hace que uno tenga que ser bastante meticuloso con la técnica y sobre todo con la canulación. Las cirugías de este tipo son de mayor duración, los tiempos de bomba son bastante complejos porque el despegamiento, la hemostasia, la reconstrucción, todo eso lleva bastante tiempo y eso hace que la cirugía tenga una duración mayor. Por eso dentro de lo que es trasplantes de órganos sólidos, uno de los órganos que mayor comorbilidades, que mayor mortalidad tiene independientemente de la expertise. Por supuesto que un equipo con mayor expertise va a tener mejores resultados, pero independientemente e individualmente de cada caso particular, ya per se por el tipo de cirugía es de altísimo riesgo. O sea que nosotros le estamos proponiendo a nuestro paciente un tratamiento que probablemente le mejore la calidad de vida, que le va a mejorar la sobrevida, pero que tiene una enorme tasa de complicaciones. Es por eso que uno, con toda la terapéutica nueva, con todo el arsenal de tratamientos que tenemos, realmente hemos conseguido herramientas para tratar de retrasar el tiempo, porque también, bueno, no es fácil conseguir porque la procuración y el mantenimiento de corazón y pulmón, de pulmones y de corazón es bastante más dificultoso que el de los otros órganos sólidos, sobre todo cuando hablamos de pulmón y cardiopulmón. Otra de las complicaciones son las hemorragias, las infecciones y la propia hipertensión pulmonar en el posoperatorio. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen hipertensión pulmonar previa. Uno muchas veces hace cambios, ya sea total, porque hace el bloque cardiopulmonar, o hace la reparación hilopulmonar, o se evalúa muy bien y se evalúa la parte pulmonar, y en ese caso vemos que muchas veces estos pacientes aún así necesitan vasodilatadores, necesitan inodilatadores, prostanoides, óxido nítrico y o asistencia, o todo eso lamentablemente para darle reposo y que todo su sistema circulatorio y respiratorio se puedan ir adaptando a esta nueva fisiología que presenta el paciente frente al trasplante. Obviamente que con los YUN izquierda-derecha, las colaterales, bueno, hay que pensar también en la embolización. Estamos hablando esto de lo que es el posoperatorio de los diferentes tipos de trasplante. Ahora, ¿cuándo es el momento? Lo reitero, el momento es cuando el paciente empeora, requiere más internaciones, requiere más tratamiento, lo veníamos manejando bien, necesitamos aumentar drásticamente la dosis de los prostanoides o pasar un prostanoide endovenoso. Ese es el momento para derivar a vuestro paciente a un servicio que tenga trasplante. En cuanto a la experiencia internacional, bueno, son trabajos no tan nuevos, pero con bastante experiencia y que son muy emblemáticos para los que hacemos trasplante cardíaco sobre todo, y bueno, para el grupo, esto sacando un poco del grupo de los que hacen un poco cardiopatías congénitas del adulto, y vemos que
en todos, acá ya sea transposición de grandes vasos, canal auriculoventricular común, defectos septoventriculares, obstrucciones, todos estos pacientes han requerido trasplante cardiopulmonar o trasplante pulmonar, pero en los pacientes que han necesitado trasplante pulmonar, un casi 40% ha requerido algún tipo de reparación cardíaca. Eso no es menor, los tiempos de bomba son mayores y en la cardiopatía congénita el trasplante pulmonar que requiere una reparación cardíaca es mucho más complejo que el trasplante pulmonar de un paciente, obviamente, que no la padece. Acá están los datos de San Luis, que son también del año 2004, donde mencionamos lo mismo que en la diapositiva anterior, pero en este caso lo que hablamos es de la supervivencia a largo plazo. La supervivencia del primer año no es tan diferente, pero por alguna cuestión que tiene que ver con la inmunidad, los pacientes con trasplante combinado cardiopulmonar a largo plazo han tenido una mejor curva de supervivencia que los pacientes que no requieren, sobre todo por la presencia de complicaciones. Puntualmente en el síndrome de Ensem-Menger tenemos acá 10 años también, del año 2002, bastante viejito, pero cuando vemos la experiencia, también han hecho trasplante pulmonar con un porcentaje bastante similar, entre el 50 y el 40% de los pacientes con cardiopatías congénitas que se le hace trasplante pulmonar han requerido algún tipo de reparación, y los pacientes con terapia combinada han tenido a lo largo de los años una curva de supervivencia un poco mejor. Sin embargo, la tendencia actual, como vamos a ver, es que el trasplante cardiopulmonar está disminuyendo por el tema de mantener la donación, y el mantenimiento y la procuración del bloque es bastante más complejo. La realidad, como les decía, es que el trasplante pulmonar y la reparación aumenta la complejidad, pero sí nos logra optimizar la utilización de los órganos. No es lo mismo poner un bloque a una persona, que quizás hay dos chiquitos, y uno tiene que pensar en que quizás si hace una reparación más un trasplante pulmonar y a otra persona el trasplante cardíaco, estamos salvando dos vidas, y eso es lo que ha inclinado a lo largo de los años a disminuir el bloque cardiopulmonar y plantearse más la posibilidad de hacerle un pulmonar y el arreglo o la reparación cardíaca concomitante. Estos son los datos del trasplante combinado últimos del año 2019. Ahora los he extraído de la página oficial de la International Society of Heart-Lung Transplantation. Y básicamente lo que les decía es que se ha ido disminuyendo la tasa de trasplante cardiopulmonar en las cardiopatías congénitas del adulto. Acá vemos también el average definido por no solo por porcentajes de trasplantes, sino por lugares. Nosotros lamentablemente somos los chiquititos, los rojos, pertenecemos a otro. Como verán, el color amarillo es Europa, el color verde es Norteamérica, y nosotros compartimos a lugares de otros junto con la gente de Sudáfrica o Oceanía, y el N de trasplante que tenemos en Sudamérica es bastante bajo, y el trasplante combinado en nuestro país también es un número bastante bajo. Cuando vemos el diagnóstico de los pacientes que han recibido trasplante cardiopulmonar, bueno, vemos que en su gran mayoría son pacientes que han tenido hipertensión pulmonar, como le comenté recién. Sacando una diapositiva de la gente de Puerta de Hierro, ellos tienen una alta tasa también de trasplante pulmonar, mucho más que cardiopulmonar, mucho más que nosotros. Su experiencia es un poco más cuantiosa que la nuestra. Y las cardiopatías congénitas del adulto, luego de la hipertensión pulmonar primaria, ocupaban el segundo lugar. Actualmente ocupan
más o menos lo mismo, pero en lo que es hipertensión pulmonar primaria, como les decía, actualmente el trasplante bipulmonar le ha ganado lugar en la última década. Vuelvo a repetir que esto es hasta el 2011. Ahora esto se ha invertido, lo mostré a propósito para que ustedes vean que antes el trasplante bipulmonar no se hacía en la hipertensión pulmonar primaria y ahora sí es una opción porque, como les mencioné, el ventrículo derecho es muy noble y después del trasplante recuperan muy precoz la función ventricular este grupo de pacientes. Vamos ahora sí a hablar de lo que es asistencia ventricular en este grupo de pacientes. Bueno, le agradezco al doctor Vogelfan que me facilitó algunos slides. Acá estamos hablando de Berlin Heart, que es el grupo del Garrahan. Actualmente siguen, esto es de la época en la cual el doctor tiene su base de datos y me ha facilitado estas diapositivas en las cuales vemos cómo el X-Core Berlin Heart, usado en nuestro medio como puente al trasplante, es una opción terapéutica para los pacientes que poseen gradientes transpulmonares elevados, resistencias vasculares pulmonares elevadas, pero que tienen cierto grado de reversibilidad con la asistencia ventricular y que uno le puede ofrecer al paciente quizás la terapéutica del trasplante cardíaco, cuya posibilidad de sobrevida y de conseguir un órgano es mucho mayor que la del trasplante combinado. Cuando hablamos del implante, vuelvo a reiterar, yo no soy cirujana cardiovascular, soy cardióloga que hago trasplante e hipertensión pulmonar, pero vamos en este caso a hablar de los tipos de canulación. Uno puede canular a nivel de la aurícula izquierda o puede hacer una canulación apical. Acá tenemos los diferentes tipos de cánulas que utilizan los cirujanos. También se le puede colocar un Berlin Heart con asistencia biventricular, o sea que asista derecho-izquierdo. Esto es una foto de quirófano haciendo las canulaciones y en este caso vemos que en los pacientes, tanto sean los pequeñitos y si ustedes ven adultos con cardiopatías congénitas, suelen, no todos, pero muchos suelen ser bastante pequeños y vemos cómo ahí se entrecruzan todas las cánulas de esta asistencia, en este caso un Berlin, pero cualquier tipo de asistencia biventricular, vamos a ver el mismo escenario donde realmente está tapado por cánulas. Otros de los dispositivos que se utilizan también como para asistir a los pacientes y buscar, en este caso ya son dispositivos que inclusive pueden buscar la externación del paciente, que se pueden usar a más largo plazo, no solamente como puente, como bridge to transplant, sino también como bridge to recovery o inclusive evaluar un poco más a largo plazo, aún siendo puente al trasplante, como son los dispositivos de mayor plazo, el Herware, que también son dispositivos intratásicos, o el HeartMate, que ahora le voy a mostrar una fotito. En este caso es un paciente que tenía 15 años en el momento en que se le colocó, fue el primer dispositivo de flujo continuo que se colocó en un paciente con hipertensión pulmonar y miocardiopatía dilatada, el 90% de la sistémica. Estuvo 300 días en asistencia este chiquito. Como ven aquí, ven bien apical el dispositivo, el hardware. Este chico pudo durante esos 300 días continuar con su actividad física. Eso es muy bueno para nosotros los trasplantólogos para conseguir una tasa de éxito y una externación bastante más precoz, sobre todo para los pacientes que están poliinvadidos y que suelen tener más complicaciones en el posoperatorio, y esto ayuda a reducir un poco esa tasa de internación en el posoperatorio. Este chiquito estaba en su 7º día posimplante, súper bien, y hubo un caso muy similar, que esto nos facilitó la gente de Chile. No tengo las fotos, pero a una niña de 9 años con 36 kilos, ellos también le colocaron
primero ECMO y después un HeartMate, y esto fue en el 2018, perdón, eso permitió ofrecerle a la niña en la posterioridad un trasplante cardíaco exitoso. Tanto el niño que era casi un adulto de 16 años, como esta niñita de 9, se las pudo, no son adultos, pero bueno, el otro niño casi un adulto, se pudo mejorar las resistencias vasculares pulmonares con dispositivos. Esa es la experiencia, la escasa experiencia que uno tiene cercana, más allá de, bueno, cuando uno trabaja afuera y lo ha visto, pero eso es solamente la experiencia, tratar de hablar un poco de nuestra experiencia local. Acá es una niñita con un Berlin-Heart también en puente al trasplante, que se pudo finalmente trasplantar. Acá también que hacen su vida habitual, y acá hay un grupo de niñitos. Cuando hablamos de ECMO, hablamos de una asistencia de más corta estancia. Como vieron recién, había una niñita que estaba con ECMO y después se pasó a un dispositivo para conseguir un tiempo más prolongado de asistencia, para ver si de ese modo lograba uno mejorar sus resistencias vasculares sistémicas. Básicamente hay dos tipos de terapia. Uno, si se puede explayar, puede haber más, pero eso sería para otra charla, pero es asistencia venoarterial o veno-venosa. Y básicamente el ECMO debe realizarse cuando se han agotado todas las opciones terapéuticas, ya que puede asociarse a complicaciones graves, pero antes que se desarrollen el fallo multiorgánico que contraindicaría en el trasplante pulmonar, uno debería pensar en asistir al paciente. Por supuesto que hay un alto riesgo de estos pacientes per se, pero si uno puede evitar la anestesia y la sedación, o hacerle una sedación muy leve, poder a estos pacientes colocarle la canulación rápidamente o sacarle la ventilación precozmente, o inclusive tratar de hacerlo sin ventilación y sin mucha anestesia, eso disminuye un montón las complicaciones, facilita la posibilidad de realizar ejercicio, fisioterapia respiratoria, mantiene una ingesta oral normal, y eso evita la translocación bacteriana y el riesgo de sepsis, con lo cual esa es una muy buena iniciativa. Desde hace ya un tiempo los centros que colocan ECMO tratan de implementarlo de esta manera, porque eso favorece un montón la evolución tanto del pre como del post trasplante de estos pacientes. La verdad que para el soporte con ECMO, más allá de las consideraciones clínicas y de los riesgos asociados a la técnica en sí, los pacientes tienen que estar bien disciplinados, tienen que ser capaces de tolerar largos periodos de tiempo en la cama conectados a un dispositivo cardiopulmonar. Entonces es muy importante el acompañamiento de todo el equipo. Cuando hablamos de todo el equipo, no hablamos solamente de los médicos, de los técnicos, los perfusionistas, los cirujanos, los enfermeros, porque este grupo de pacientes no solo necesita el apoyo técnico que lo requiere, sino que también pensar en el equipo fisioterapéutico, en el equipo psicológico. Mantener estos pacientes despiertos y sin ventilación durante el soporte realmente es una estrategia más que prometedora, les diría yo, hasta el momento de poder hacerle el trasplante pulmonar a nuestro paciente. Así que bueno, es una terapéutica más. Las conclusiones es: pensemos en la precocidad del ECMO. No es digamos, uno tiene que haber agotado todas las opciones terapéuticas, pero tampoco permitir que el paciente ya tenga daño de otros órganos blancos, porque eso obviamente que aumenta el riesgo de el riesgo de vida básicamente, pero el éxito del trasplante que vaya a realizar el paciente. Y como conclusiones, en cuanto a la charla en general y al trasplante, el mejor manejo de las cardiopatías congénitas nos hizo previsible que aumente el número de adultos con cardiopatías congénitas. La valoración pretrasplante de estos pacientes es más compleja y muy diferente, les diría yo, a las otras cardioneumopatías.
El trasplante cardíaco es de elección en los casos seleccionados en adultos con cardiopatía congénita sin afectación pulmonar. El trasplante cardiopulmonar se reserva para pacientes jóvenes muy sintomáticos, refractarios al tratamiento, sin o con pocas cirugías previas. El trasplante bipulmonar con reparación cardíaca podría plantearse en defectos simples, fácilmente reparables, ya sea por opción quirúrgica o percutánea, y que mantengan una aceptable función ventricular. Les agradezco mucho y bueno, espero que cualquier duda que tengan se comuniquen conmigo. Acá les dejo mi mail. Muchas gracias.